En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, MIT. El cerebro es algo súper fascinante. El cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Realmente no sabemos. No sabemos. Quiero saber más. Quiero saber más. Pero quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales, host y productora del show. Y hoy estaré entrevistando a la doctora María Luz González Gadea, quien es doctora en neurociencia de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en psicología y profesora de psicología de la misma. Ha realizado una estancia de formación en investigación en el Reino Unido en la Universidad de Cambridge. Actualmente es investigadora del CONICET, profesora e investigadora de la Universidad San Andrés y directora de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento de la misma. Su campo de investigación es el desarrollo infantil y el desarrollo de procesos morales e intergrupales en niños en desarrollo típico y niños con trastornos del desarrollo, específicamente con autismo y déficit atencional. Muy bienvenida, doctora, al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy emocionada de hablar con usted. Muchísimas gracias, Jessica, por la invitación. Un placer estar acá y haber sido convocada. Sí, por supuesto. Bueno, como siempre empiezo todas mis entrevistas, ¿cómo se enamoró del cerebro? ¿Cómo fue que llegó aquí? Bien, creo, bueno, como lo has dicho, creo que de lo primero que me enamoré, o de lo que siempre estuve enamorada, es de los niños y de las preguntas que tienen que ver con los niños. Y en realidad llegué al cerebro a través de tratar de buscar preguntas que tienen que ver con el comportamiento. Y con los procesos que después me enteré que se llamaban procesos cognitivos. Y eso me hizo, digamos, en ese camino descubrí que las respuestas iban a estar en el cerebro y a través de las herramientas de la neurociencia, ¿no? Pero bueno. Empezó primero con psicología. Empecé con psicología, fue a través de la psicología. Es más teórico. Sí, y particularmente en Argentina la psicología está muy ligada en la mayoría de las universidades al psicoanálisis. Okay. Entonces no es un camino tan directo encontrar, bueno, y posiblemente es el tema del podcast, llegar a las neurociencias en nuestro contexto, bueno, Argentina, ¿no? Y podría decir perfectamente en general Latinoamérica no es un camino directo. Porque así como en cualquier universidad del mundo uno en su primera clase de psicología tiene en su segunda, tercera clase la presentación acerca de cómo funciona el cerebro, sí. Aquí no, aquí es como, de hecho se sigue mucho como perspectivas que hacen una disociación entre lo que es el cerebro y otros aspectos es como que la tienen que ver mente con no está muy ligado al cerebro. Exactamente, exactamente. Eso es, bueno, yo actualmente doy clases de psicología en la carrera Ciencias del Comportamiento aquí en la Universidad de San Andrés. Doy la primera clase de psicología a los estudiantes que llegan y trabajo mucho en esto que uno diría afuera es obvio, y les menciono mucho esto, ¿no? De que la idea de mente ligada a que la mente está en el cerebro no es obvia para la psicología y hay mucho debate en Argentina de eso, wow, que es un debate que claro. para los que estamos en neurociencias es como... O sea, ¿será que están muy ligados a Freud y lo que él creía? Exactamente, o a corrientes más humanísticas, ¿no? En donde, a ver, no se concibe de que haya parte de la mente que no está en el cerebro, pero sí de que no todo está ahí. Y que por ahí lo más relevante para entender al ser humano está en otros lugares y que no tiene tanto sentido. Algo nebuloso, por decir, que no forma parte del cuerpo. Claro, hay como una disociación entre lo que es lo biológico y lo que es lo mental, ¿no? Entonces hay como cosas que sí son biológicas, pero pertenecen más al rango de la patología, al rango de
y otras cosas que tienen más que ver, como digo, con una concepción bien finalmente dualista, ¿no? Y bueno, y justamente usted está tratando de cambiar ese diálogo y ya informarles a los estudiantes desde temprana edad que sí hay otra rama que es muy importante, que es biológica, la neurociencia, que da a luz estos comportamientos, no es que salen de cualquier Por eso lugar. digo que acá no es que yo llegue al cerebro, sino al comportamiento. Y bueno, y entonces, ¿cómo lo hizo? Porque se recibió como psicóloga primero y también hizo su licenciatura en eso y después la neurociencia ya fue como parte de su doctorado. Claro, ¿verdad? exactamente. Y bueno, por suerte tuve la suerte de encontrarme dentro de la carrera de psicología algunos extraña gente que estaba comenzando a estudiar estas cosas. Pioneros, sí, seguramente. Y bueno, y cuando lo vi me fascinó. Dije, en realidad lo primero que vi dentro de la psicología es el conductismo, ¿no? ¿Qué es eso para los que Es una corriente teórica del conductismo dentro de una escuela, dentro de la psicología. La psicología tiene muchas escuelas, así como el psicoanálisis, ¿no? La psicología cognitiva, el conductismo. Bueno, que ponen mucho énfasis en el estudio del comportamiento humano para poder acceder a la mente. Y creo que a través del conductismo descubrí la ciencia y bueno, y después con la ciencia y a través de un enfoque científico de la psicología llegué claramente al cerebro. Y decidió, en esto sí o sí tengo que hacer un doctorado. Y decidí exactamente. A ver, también hay algo que hay que decir que como las neurociencias, ya todos lo sabemos, se han puesto de moda ya hace muchos años. Yo empecé mi doctorado en el 2011. No hace tanto, pero al final de cuentas el tiempo pasa y ya hace más de 10 años que comencé mis estudios de doctorado. En ese momento había bastante boom, ¿no? Y todo lo que era psicología experimental se estaba como enfocando más hacia las neurociencias. Como ahora hay un boom dentro de las neurociencias, enfocarse y ligarlo más a ciencia computacional. Claro, sería algo así. Sí, exactamente, en su momento. Así que bueno, fue un poco también por eso, ¿no? Digamos, desde... ¿Cuál fue la pregunta que intentó, bueno, no sé si contestó al final o intentó de contestar durante su doctorado? Bien. En realidad la pregunta que siempre intenté contestar y sigo intentando Sí, porque en la ciencia no hay respuestas de 100%. No, y es una pregunta muy general que en realidad sé que no hay una respuesta clara, pero creo que los temas que siempre, formaron parte de mi interés en este camino es poder como entender cómo promover comportamientos, cómo estimular el desarrollo infantil, cómo poder desde la temprana edad generar acciones para promover igualdad de condiciones en todos los niños y por lo tanto en una vida adulta. Como que siempre me preocuparon mucho las preguntas que tienen que ver con la justicia social, con la igualdad, y encontré en los niños cómo decir, bueno, empezando por aquí quizás que es un terreno fértil para poder lograr cambios del futuro. Y este objetivo que es muy utópico, por eso digo que... Pero hay que soñar grande, creo yo. Exactamente, hay que comenzar por preguntas grandes, no hay que tenerle miedo a las preguntas grandes. Porque sin esas preguntas grandes, el camino de la ciencia es muy difícil. Claro, sí, eso me di cuenta cuando yo me enfoqué mucho en, por ejemplo, psicopatía. Y yo, eso es como muy pequeño, es un amplio campo, pero para estudiar es como tengo que hacer preguntas más grandes. Sí, sobre todo porque, bueno, esto que digo, de que uno se desilusiona, a veces las hipótesis no se cumplen. Sí, es parte de la ciencia. A veces los experimentos no salen, a veces los papers no salen. Entonces, las preguntas grandes es lo que mantiene como la zanahoria, ¿no? Sí, cierto, porque uno tiene que tener razón para despertarse y irse al trabajo. Y pese a todas las cosas que a veces no salen bien, quererse ir. Y bueno, y los primeros caminos fue tratar de entender un poco, que todavía no di ese gran paso de poder generar cambios o promover. Estoy en estos últimos años tratando de ir hacia eso. Pero entonces el primer camino que elegí en el doctorado es poder entender un poco cómo funciona el desarrollo infantil, cómo se genera, cómo se desarrollan procesos que tienen que ver con la toma de decisiones. Y la atención en el desarrollo típico y en el desarrollo atípico, ¿sí? Esas fueron como, que son preguntas bastante generales, y obviamente que después eso fue llevado a paradigmas específicos, a preguntas concretas, pero en general, con técnicas precisas, pero en general
Me propuse que para responder a estos objetivos a largo plazo, utópicos, existencialistas, no sé cómo decirlo, primero comenzar por entender mejor cómo funciona el cerebro de un niño, cómo funciona el desarrollo, qué aspectos son claves para que los niños comprendan, ¿no?, en qué focalizar la atención, cuáles son los aspectos más relevantes de la toma de decisiones. Yo, ahora que me lo preguntaste, tenía una pregunta precisa que tenía que ver con la fuerza que tenían las penalizaciones o el feedback negativo en el aprendizaje de los niños. Okay. Esa fue una primera pregunta muy básica. O sea, básicamente si había como un chance de que ellos fueran, que algo malo, por ejemplo, doy un ejemplo para ver si estamos en la misma. Los niños, si tienen que tomar una decisión entre comerse ese chocolate o no comerse el chocolate, sabiendo que capaz le castigan si sí lo come, ¿eso tiene que ver? No, tenía más que ver con lo sensibles que los niños pueden ser al feedback negativo. Por ejemplo, con respecto a su desempeño, ¿no? Okay. Por ejemplo, en una situación escolar, a las malas notas, ¿no? O a los tachones, ¿no? Que no es necesariamente un castigo. Exactamente, pero son, bueno, pero... Sí, son negativos. Sí, a ver, por supuesto que la palabra castigo tiene una connotación muy fuerte, muy negativa, ¿no? Claro. De hecho, está pensado como que uno lo asocia directamente con castigo físico, ¿no? Sí. Pero en realidad para el cerebro estos pequeños feedback negativos funcionan como castigo. Okay. O sea, como obviamente hay siempre gradualidades y todo, ¿no? Pero funcionan como en un nivel de procesamiento de recompensas. Son recompensas y castigos. Claro. Obtuve lo que quería, no lo obtuve. ¿Y cómo estudiaron esto? Bueno, de la manera que estudié esto en los primeros años del doctorado fue generando un juego en el cual los chicos tomaban decisiones, o sea, elegían cartas y en sus elecciones, el objetivo era tratar de acumular puntos, ¿sí? Para después cambiar esos puntos por un premio. Y entonces ellos iban eligiendo cartas y de mazos de cartas que tenían distintas como probabilidades de obtener una ganancia y obtener una pérdida. Las ganancias eran constantes, siempre que elegían una carta ganaban algo, pero a veces ciertos mazos de cartas cambiaban en lo que presentaban la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que a veces con las ganancias aparecían las pérdidas y los montos de esas pérdidas. Entonces yo por un lado estudiaba el valor que tenía, el tamaño de una pérdida y también la frecuencia en que eso aparecía, ¿sí? El valor que tenía la pérdida, eso es bastante, había mucha literatura previa, pero el tema de la frecuencia en el que se presentaban las pérdidas, ¿sí? Esto de que yo le llamo el feedback negativo, eso era lo que era menos estudiado, que no solamente influye, que una frecuencia alta puede ser casi igual que un monto muy alto de pérdidas. ¿Sí? ¿Y eso le preguntaban a los niños cómo se sentían? Es un juego computarizado en el cual los chicos elegían y simplemente a través de la cantidad de veces que ellos optaban por un mazo de cartas que contenía esta probabilidad prefijada de alta probabilidad de pérdidas, baja probabilidad de pérdidas, altos montos, bajos montos, sacamos estas conclusiones utilizando también otro indicador que es los tiempos de reacción. Esto es cuánto tiempo ellos tardaban, ¿sí?, en elegir. Para nosotros los tiempos de reacción es un indicador acerca de qué tanto me cuesta una decisión. Sí, cierto. Y por último, también lo que medimos muchas cosas, porque después le llevamos esta técnica, primero la piloteamos, la testeamos en comportamiento, todo esto estoy diciendo comportamiento, y después la evaluamos a un nivel psicofisiológico tomando la respuesta cutánea de la piel. ¿Sí? Es una técnica que se llama respuesta galvánica de la piel, o del inglés Skin Conduct and Response, que mide cambios electrodérmicos en la piel. Estos son cambios de sudoración. ¿Vieron? Básicamente, ¿viste la sensación de cuando estamos nerviosos, tenés que se te transpiran las manos? Bueno, esos cambios que están asociados al procesamiento emocional fue lo que medimos con esta tarea. ¿Sí? Tratamos de ver si esta respuesta negativa hacia las pérdidas estaba asociado con algunos cambios. Estrés, por decirlo. De alguna manera es un indicador de estrés. Y después también miramos en el cerebro a través de una técnica que se llama utilizando la técnica de electroencefalograma, que es esta técnica que se pone un casquito con electrodos y se van midiendo cambios eléctricos
en ciertas neuronas que están cerca del cráneo, ¿sí? Tipos de neuronas que son grandes y que son detectables por estos electrodos. Nosotros utilizando esta técnica de electroencefalograma, una técnica que se llama potenciales relacionados a eventos, en la cual miramos en cierto periodo de tiempo, desde que se presenta, por ejemplo, una pérdida, aparece en el cerebro un cambio eléctrico, ¿sí? Como respuesta a esa pérdida, que está asociado con un tipo de procesamiento. Por ejemplo, eso, el feedback negativo. Y testeamos a ver si esto era sensible justamente a la probabilidad de las pérdidas y no solamente el monto. Ok. ¿Qué vieron? Y lo que vimos es que los niños efectivamente, no solamente se dejan, que una probabilidad muy alta de pérdidas puede hacerlos sesgarse a tomar buenas decisiones al futuro. ¿Por qué? Porque había opciones que en realidad tenían una alta probabilidad de pérdida, pero la pérdida era bajita. Ok. Entonces, en realidad no era una mala opción, ¿sí? Porque era tan baja la pérdida que no convenía elegirlo. Era muy bajo. Claro, pero esa opción era considerada tan mala como la opción de las pérdidas altas. Con menos frecuencia. Con menos frecuencia. Huh. Con las que verdaderamente, por esta opción que era conveniente en el largo plazo tomarla, no optaban justamente por el valor o la significancia que tenían estas pérdidas. Wow, ¿sí? no iba a ser eso lo que esperaba. No, de alguna manera sí lo esperaba. No sé si yo haría, si yo tenía que hacer una decisión donde la probabilidad era alto, pero la pérdida era bajo. Exactamente. Eso para mí no iba a ser igual a la probabilidad baja de una pérdida alta. Claro, por supuesto, porque los adultos procesamos. Claro. Pero para los niños, y fue justamente esa pregunta, el valor que tiene, ¿sí? El valor, para cómo procesan la información que tienen las pérdidas, es muchísimo más significativo, más alto que para los adultos. Ok. ¿Sí? Que de alguna manera yo digo que esto, ¿no? Lo cegaba un poco a tomar buenas decisiones, que podían tomarlas perfectamente. Porque esto solamente era así, que no elegían las opciones más convenientes cuando había mucha frecuencia. Cuando simplemente era ver como algo negativo el color, básicamente digámoslo como de una manera simple, ¿no? Ellos veían las ganancias aparecían en verde, las pérdidas aparecían en rojo. Ya el hecho que aparezca el rojo, ya está. Ya, no, es como un punishment avoidance. Exactamente, exactamente. No sé cómo decir eso en español. Es rechazo al castigo, sería rechazo a las penalizaciones. Entonces, exactamente. ¿Cuál es, por ejemplo, la conclusión más alta que podemos hacer de ese estudio? Que los niños son más sensibles a el castigo que, por ejemplo, un adulto. Sin lugar a dudas. Ok. Pero no solamente, ya lo digo, al volumen del castigo, a la presencia del castigo, sino mínimo. A veces no es castigo en sí, esto que vos decías que a veces suena mucho. Bueno, simplemente no dar una recompensa a veces o quitar las posibilidades de dar una recompensa, ¿no? Okay. O acompañar como pequeño feedback negativo del color rojo. Con esto a mí, el color rojo, ¿no? Entonces o el marcar el error. Esto si bien es conocido por la pedagogía y ha llevado a prácticas, por ejemplo, de no marcar los errores en los niños, por ejemplo, cuando escriben, cuando aprenden a escribir, esto también ha generado consecuencias negativas en la educación, hay que decirlo. Con esto no quiero decir que el aprendizaje de esto tenga que ser, les digamos a los chicos que todo está bien y no marquemos los errores. Claro. Porque esto ya, ha sucedido antes en la historia y no han sido buenas las conclusiones de esto, porque para ciertos chicos que procesan, por ejemplo, la información de un determinado modo, como por ejemplo los niños que tienen dislexia, ha sido muy nocivo, ¿no? El no poder como corregir los errores. O sea, los seres humanos también necesitamos entrenar. Retroalimentación para poder. Exactamente. Y entrenar estos mecanismos. A mí creo que lo que estos resultados ponen en valor es, ¿cómo? Pensemos de qué manera y pensemos la frecuencia también. Claro. Y de ahí, ¿cuáles son los estudios? Bueno, es importante decir eso porque nosotros a veces como científicos postulamos una pregunta porque se nos hace muy interesante el cómo y por qué. Pero después implementar los datos o los resultados a la sociedad
la política o el trato de ser humano es ya otra conversación. Es qué significa, qué podemos hacer con estos datos y mejorar las vidas y no empeorarlas. ¿Cuáles son, bueno, después de esto fue uno de los estudios que hizo durante su doctorado, pero de ahí fue cambiando sus intereses a toma de decisiones morales. Y quiero saber más sobre eso y las investigaciones que ha hecho. Bien, sí. Bueno, esta tarea que dije previamente era una tarea básica de toma de decisiones, ¿no? Y toma de decisiones en realidad monetaria. Era una tarea adaptada. Nosotros en desarrollo normalmente, no es la única aproximación, pero una de las aproximaciones, igual muy crítica, es adaptar, cuando uno se pregunta, por ejemplo, en procesos que suceden en la vida adulta, es bueno, tratar de estudiar estos procesos en la infancia, y para eso adaptamos ciertas tareas o maneras de evaluarlo que tenemos en adultos para la infancia, ¿no? Entonces, esta era una tarea, o para niños más pequeños, esta era una tarea desarrollada para estudiar toma de decisiones monetarias en adultos, ¿no? Nosotros la adaptamos por un sistema de puntos, porque claro, con los niños, ¿no? Sí. Pero en realidad estaba enfocada a estudiar, toma de decisiones monetarias. En el último estudio que hice dentro del doctorado, sumamos una tarea de toma de decisiones sociales. Okay. Partiendo de un paper que planteaba, postulaba una teoría, una hipótesis interesante que tenía que ver con mecanismos comunes a la toma de decisiones monetarias y a la toma de decisiones sociales. Entonces, bueno, hicimos de vuelta también la misma tarea de adaptar un juego, una tarea digamos muy conocida para estudiar procesos de toma de decisiones sociales en adultos para niños, y ahí encontramos efectivamente mecanismos que eran en parte comunes y en parte distintos. ¿Cuál era la tarea? ¿Cómo se llama? La tarea se conoce como dilema del prisionero. Sí. Es conocida. Sí, sí. Es una tarea que surge más de la economía, de la teoría de juegos, algo que se conoce como teoría de juegos, y básicamente es una tarea que propone estudiar la cooperación, ¿sí? Y propone como estudiar, digamos, contextos, o propone una tarea en la que uno tiene que tomar como una decisión de cooperación, ¿sí? Que en realidad de alguna manera lo perjudica a uno. Entonces, a nosotros nos servía para estudiar aspectos que tienen que ver con el altruismo, ¿sí? Porque uno tiene que elegir optar por decisiones que no son convenientes para uno mismo, pero que beneficien a otro, ¿sí? Utilizamos como esa tarea y comparamos de alguna manera la respuesta, porque también se ganaban puntos, hicimos una adaptación de esta tarea, por la cual se ganaban puntos y se generaba este dilema, ¿sí? Obtengo más beneficio personal, pero a cuestas de que el otro está perdiendo bastante más, ¿sí? Entonces, ¿soy capaz de decidir un beneficio menor para mí para que otro, digamos, obtenga un beneficio? Y en realidad acá utilizamos la técnica del electroencefalograma. No medimos el comportamiento, como habíamos dicho antes, sino medimos la respuesta cerebral. Y lo que observamos, que fue súper interesante, digamos, a nivel de componentes cerebrales, de activación eléctrica, es que frente a estas situaciones en la cual yo estaba optando por ganar menos, pero perder más, se activaba pero ganar menos, o sea, perder, ¿no? Que el otro gane, o sea, no pierda tanto, pero también hay implicaciones para la decisión que uno toma. Exactamente. O sea, no va a ganar tanto. Por ejemplo, dar un ejemplo para que se pueda entender mejor. Yo puedo o ganar $1,000 y mi compañero pierde $1,500, o ganarme $100 y mi compañero también gana $100. Puede ser. Sí. Acá era opciones en las que yo ganaba, por ejemplo, $100 y el otro ganaba $50. ¿Sí? Sí. Para mí significaba ganancia, pero el otro era una gran pérdida, ¿no? O sea, porque digo, yo ganaba 100 y el otro ganaba 50. ¿Sí? Y porque yo había elegido ganar 100 es que el otro ganaba 50. De alguna manera, digámoslo así. Y esto, que en realidad para la persona representaba ganancia, pero para el otro era una pérdida, era procesado en el cerebro de estos niños como pérdida. Muy particular.
como ¿en todo serio? lo contrario a lo que sucede cuando uno está jugando juegos puramente monetarios, Ajá. ¿no? Cuando uno juega juegos sea, monetarios, esto se procesa como ganancia. Ganancia, porque es más Porque es más para mí. individuo, pero para los niños era como... Pero cuando es un juego social Ajá. y esta ganancia para mí significa pérdida para otro, se procesaba como pérdida. Súper interesante. Wow. Entonces ahí abrió como, wow, eso me abrió la puerta al mundo del altruismo en los niños. Dije, aquí hay mecanismos altruistas Sí. muy tempranos, ¿sí? Y Es que yo, ahora que lo mencionas, estoy pensando de cuando yo era niña y me acuerdo esto muy bien, cuando estaba en Paraguay. Si a mí me daban un juguete, pero, por ejemplo, los niños que necesitan mucho, que están en la calle, no tenían los juguetes, eso a mí me dolía. claro, Y de hecho yo les daba por la ventana del auto mis juguetes. O sea, mis padres me regalaban un juguete y yo daba mi juguete. una niña muy altruista. Puede, no sé, pero eso sí, ahora que lo pienso, me estoy acordando de este momento específico, sí duele, es como un dolor. Exactamente. A ver, estos mecanismos de que, digamos, de que el altruismo, por ejemplo, digámoslo de otra manera, lo que es súper conocido ya hace muchos años en investigación en neurociencias, es que el altruismo, digamos, las decisiones de generosidad, de donar dinero, activan mecanismos de recompensa. Que es un poco lo que decís, ¿no? Es como la contracara. Claro. Uno, ¿por qué da? Porque esto produce placer. Sí. Produce placer. El famoso que yo la primera vez que leí estos papers me acordé, y ahora entiendo por qué todas las actividades de caridad, por ejemplo, uno siente esto que al final es más lo que le estoy recibiendo que lo que estoy dando. Sí. Bueno, se explica un poco por eso. Que realmente cuando yo digo se activan mecanismos de recompensa que dan placer, pensemos los mismos mecanismos que, como digo yo, es comer algo rico, ganar dinero o, digamos, o tener una actividad sexual muy placentera. O sea, esos mismos mecanismos Se activan. Wow. de placer se activan en los adultos, ¿sí? Lo que a mí me sorprendió era que se activen en los niños y que se activen de esta manera inversa, ¿no? Como la pérdida de otro que es ganancia para mí, porque esto es un plus. Lógico, porque nosotros lo pensamos como adultos de la manera logística, Claro. ¿verdad? Que una ganancia monetaria significa... Pero ¿será que para los niños como el valor que le ponen a eso no es en lo monetario, sino en el sentimiento? Claro, a ver, podría tener muchas explicaciones y uno podría, digamos, anclarse en distintos tipos de teorías, ¿no? Lo que dicen las teorías, estas clásicas, ¿no? Del valor del altruismo, de la cooperación, es justamente el valor que tienen los demás para mí mismo. Digamos que el dañar a los demás, ¿sí? Y el no, por ejemplo, el no recibir como un buen feedback social tiene un costo muy alto para uno, ¿sí? Entonces nosotros desde muy temprano, digamos en nuestra evolución, aprendemos a que el cooperar es bueno porque esto básicamente me va a terminar dando un beneficio mayor para mí o para mis seres queridos de alguna manera. ¿Sí? De alguna manera se me hace interesante porque cuando yo era más chica, yo sentía mucho lo que los otros pensaban. Claro, de mí. y sí, porque somos seres sociales. Claro, pero ahora, uno cuando va ya desarrollando su personalidad madura, es como ya no le importa tanto, o sea, sí quiere cooperar y ser querido, reconocido por sí, pero ya también su individualidad está más desarrollado y no es tan importante como al principio. Sí, la valoración social, claro, Sí. de los primeros años y bueno, mucho más en el valor, digamos, que tienen los demás. Cuando más cobra valor, bueno, digamos, en la infancia el comienzo son los padres, ¿no? Claro. O todos los seres, o digamos, el que ocupa ese lugar digamos, de padre o de tutor, ¿no? Ajá. Y luego se va hacia los amigos, ¿no? Sí. Tu grupo de referencia. Porque de alguna manera la identidad se está consolidando por lo que esas figuras me vuelven en un espejo de lo que yo soy. Claro. Entonces, sin duda, la sociedad, ¿sí? Es súper relevante como digamos, para el aprendizaje en todos los primeros años. O sea, de hecho, es lo que conocemos acerca de cómo funciona el cerebro, ¿no? Digamos, es el ambiente el que nos permite como potenciar, o el que no nos permite potenciar todos esos mecanismos que están ahí, digamos, para poder ser potenciados, ¿no? Durante estos primeros años, el valor del ambiente tiene un rol bastante, digamos, muy relevante en el desarrollo
de todos estos procesos cognitivos. Me pregunto si también, no sé si sabe de algunos estudios o si lo ha hecho, porque es una toma de decisión moral, eso de el trolley problem. El problema de trolley, no sé cómo se dice. Sí, acá se llama el dilema del tranvía. Ay, sí, eso mismo. ¿Y qué hacen los niños? Yo vi un video de YouTube, que lo voy a dejar en el enlace porque es muy tierno, que es una persona que le pregunta a su hija qué hacer en la vía. Lo pone así, hay un jueguito, sus juguetes. Se súper viralizó ese video. Sí, ¿qué hacer? Y la niña simplemente como quitó el tren. O sea, lo quitó de la vía para que no se vaya en ninguna vía. Y lo hizo la misma cosa con su hijo, que no es un estudio científico y no quiero que piensen, no sé, que esto es algo concreto, pero lo hizo con su hijito también, y el hijo le pasó a las personas en las dos vías, que me pareció muy simpático. Pero bueno, volviendo a la ciencia, ¿qué pasa con los niños? Exacto. Bueno, algo que se viene estudiando desde hace mucho tiempo es que contradice un poco las primeras teorías acerca del desarrollo, de cómo se desarrollan los procesos cognitivos. Siempre se estableció que las decisiones más morales, ¿sí?, o las decisiones más altruistas sucedían más adelante en el desarrollo. Sucedían desde las primeras teorías de Piaget, ¿no?, acerca de cómo funciona el desarrollo en los niños. Sucedían cuando los niños alcanzaban este nivel de pensamiento abstracto más llegado al periodo de la adolescencia o de la pubertad, ¿sí? Hay muchísimas investigaciones desde el campo de las neurociencias y de la psicología experimental que muestran como los pilares, los fundamentos, los cimientos del altruismo en bebés de menores de 1 año, ¿sí? En donde ya donde estos bebés, por ejemplo, se aproximan a preferir individuos que cooperan versus los que no cooperan, donde los niños tienen una fuerte preferencia acerca de las nociones de igualdad, en donde los niños son capaces de ayudar a otros sin que a otros los pida, donde los niños son capaces de penalizar a otros que transgreden normas morales. Y esto sucede como muchísimo. Y yo diría, digamos, a mí una de las cosas que más me gustó de esta investigación y que me sorprendió mucho, pero condice con muchas intuiciones que yo tenía más bien del campo, ¿no? Digamos, uno si piensa como en los niños, piensa que los niños son egoístas, que piensan en sí mismos. Y justamente Piaget dijo que eso era producto de las capacidades de razonamiento, digamos, que no estaban básicamente desarrolladas y que se desarrollaban conjuntamente con el pensamiento abstracto. Y la realidad es que, digamos, hay muchas investigaciones que muestran que esto no es tan así, ¿no? Y es como de acuerdo a lo que uno quiera poner el foco, ¿no? Están como las dos cosas. Los niños están aprendiendo a internalizar estos principios de justicia. Hay principios muy fuertes y es muy difícil saber cómo qué traen los chicos y qué modelamos nosotros de muy temprana edad. Justamente le quería preguntar eso. O sea, yo siempre tuve, por ejemplo, la idea que el racismo es enseñado y no es algo interno. Pero también con estas cosas de moralidad que me está contando, cómo saber que un niño o un bebé pueda entender ya las normas sociales, por decir. A mí se me hace que ya traen por dentro ser altruistas. A ver, es muy difícil decir traen por dentro, ¿no? Okay. Porque ese es el experimento, digo yo, imposible, porque desde que un bebé nace nosotros los estamos guiando hacia los comportamientos que son socialmente correctos o incorrectos. Sí. Esto es así, o sea, le estamos diciendo, apenas los bebés sin intención golpean algo y que eso le hace daño a otro, se lo estamos marcando de que eso no se puede volver a hacer. Y los bebés están exprimiendo todo y interpretando todas las claves justamente del ambiente, que son las que le hacen entender el lenguaje, entender los conceptos. Entonces es muy difícil decir qué es lo que ellos traen. Y a mi entender me parecen muy peligrosas las investigaciones que utilizan, digamos, el desarrollo infantil para mostrar de que estos procesos de alguna manera vienen con nuestros genes, ¿no? Como que venimos cableados para eso. Porque no lo sabemos y porque... Digamos, como le ponemos tanto énfasis, o sea, yo le puedo preguntar a cualquier padre cuántas veces al día le está marcando a un nene chiquito en las normas sociales de que hay que compartir, de que no hay que pegar, de que mimito, de que, digamos, 1.000 millones de cosas desde que son
desde que apenas los bebés están empezando a comunicar un poquito más con otros. Ajá. Entonces es muy difícil. Claro, es la conversación, el argumento de naturaleza versus... O crianza, exactamente, claro, exactamente. que va a ser para siempre, creo yo. Y hemos visto que las dos cosas están muy relacionadas y no es uno o el otro. Exacto, exacto. Entonces en esto también, digamos, Claro. para mí hay que tener cuidado porque muchas veces se buscan estas investigaciones con niños para de alguna manera comprobar esto, ¿no? Ah, bueno, pero si está desde bebés que todavía no saben hablar, ya está presente, entonces esto existe, como por ejemplo las preferencias por individuos del propio grupo, del in-group versus el out-group, ¿no? Para mí es peligroso, porque esto simplemente marca algo que como sociedad le estamos transmitiendo a los niños de muy temprano y que ya lo estamos forjando así, simplemente, ¿sí? O al menos no sé cuál es la parte que ya traen predispuestos a aprender mejor eso que otra cosa, pero sin dudas la investigación no puede separar un poco eso. Sí, también. Creo que es importante hablar de estas clases de temas que son un poco controversiales dentro mismo de la ciencia, como también en la sociedad, porque, bueno, por Facebook siempre hay como información secundaria, terciaria, y creo que es importante ver qué está diciendo las investigaciones primarias, qué realmente está sucediendo, y nosotros como científicos también tenemos como el deber de traducir, por ejemplo, qué se sabe y qué no se sabe. Y bueno, y volviendo otra vez al tema, Sí. ¿cuáles son las investigaciones que está haciendo ahora o que acaba de publicar? Algo más también sorprendente que me imagino, porque tenemos estos pensamientos de, sí, así son los niños, pero los datos demuestran a lo contrario. Sí. Bueno, una de las primeras cuestiones que cuando dije, bueno, ahora me interesa entonces averiguar esto en los niños, y entonces nos propusimos tratar de hacer, en base a un estudio que habíamos visto parecido a algo que hablábamos recién, ¿no? De que habíamos visto, en un estudio se reportó de que los niños prefieren a individuos que son buenos con el propio grupo, que tienen actitudes prosociales o positivas frente a individuos del mismo grupo, pero prefieren también a individuos que tienen actitudes negativas hacia el outgroup o hacia los individuos que es medio relacionado, fuerte. sí, es relacionado a esto, podría explicar, ¿no? Claro, ¿cómo Estas le nociones. distinguía a in-group versus out-group? Outgroup, en este caso, en estas investigaciones que nosotros de las cuales partimos para pensar nuestro proyecto, tenía que ver con las preferencias, eran títeres que les gustaba lo mismo que a ellos les gustaba o les gustaba otra cosa. Ok. Los chicos llegaban los bebés y se les daba galletas o arvejas. Los chicos la mayoría de las veces preferían las galletas. Sí. Y entonces después venía un títere que le encantaban las galletas y otro títere que le encantaban las arvejas. Entonces ahí tenías el títere que le gustaban las galletas, el in-group, al títere que le gustaban las arvejas, el out-group. Y después venían otros títeres que eran buenos con el in-group o eran malos con el in-group, y lo mismo con el out-group y el in-group. ¿Sí? Bueno, y acá encontraron esto, ¿sí? De que los niños preferían al que era bueno con el in-group, pero preferían al que era malo con el out. Wow. Bebés chiquititos. Un estudio meses? muy conocido. De 1 año y medio, más o menos, creo que era este estudio, sí, de 1 año y medio. ¿Podían hablar o no todavía? No. Digamos, protolenguaje, ¿no? Pero no, 1 año y medio es protolenguaje. Y nosotros hicimos una adaptación de estas preguntas que tienen que ver con eso, si preferís a alguien que es bueno o que coopera con el in-group o alguien que no coopera con el out-group, utilizando, bueno, para Latinoamérica, Argentina muy particularmente, el fútbol es tan importante. Sí. Creo que no hace falta que lo aclare, sí. ¿no? Porque es conocido mundialmente. Entonces utilizamos hinchas de fútbol. ¿sí? Okay. Y entonces la identificación, o sea, el del in-group era el hincha de Argentina y el del out-group era el hincha de Brasil, que ustedes saben que Argentina y Brasil es la pica que conocemos. Y bueno, y aquí lo sorprendente fue que nunca pudimos encontrar ese resultado. Los niños, y esto digo, siempre preferían el que era bueno y el que era malo lo rechazaban, y ahí a mí me hizo, digamos, yo también lo que tengo es que yo, por ahí no lo conté, pero yo trabajé mucho tiempo desde el aula con niños pequeños. Porque mi familia, mi mamá y mi tía
fundaron un jardín de infantes y yo crecí en un jardín de infantes y después durante muchos años trabajé como maestra jardinera en distintos ámbitos. Entonces mucha experiencia. Conozco mucho sobre cómo los chicos, del comportamiento de los chicos. No tengo que explicar. A veces lo que no podía hacer era explicar por qué. Y eso fue lo que me llevó a Pero ya esto. reconocía los patrones. Pero reconocía los patrones. Y en ese momento volví al patrón, es obvio, digamos, hasta que tuve una nena, que siempre lo cuento, porque lo que pasaba es que entonces estaba el títere de Argentina y Brasil, y que se le caía una pelota y había un títere que se le alcanzaba y otro títere que en una oportunidad se la llevaba a la pelota a otro lado. De alguna manera se la robaba. O sea, una transgresión moral de las más fuertes que existen. Los chicos eran tan violentos, o sea, digamos, yo ahí a nivel de comportamiento eso está mal y está mal, no importa contra quién se haga, está mal y está mal. Y una nena una vez vi abalanzarse contra la mesa a querer pegarle al títere que se estaba robando la pelota al títere. Wow. Y dije, sin claro, importar de qué lado era. el efecto del in-group o out-group, o sea, sí estaba, porque los chicos claramente, o sea, nosotros hacíamos una primera etapa que uno tiene que testear a ver si esa manipulación funciona, y sí estaba, o sea, claramente preferían, les encantaba el títere de Argentina, el otro no les gustaba, o sea, sí estaba la identificación, pero no estaba la preferencia por alguien que le hiciera mal al títere de Brasil, de alguna manera, ¿no? O sea, eso no les gustaba. Y hicimos 4 experimentos distintos tratando de justamente ir como cambiando la severidad de la transgresión moral. Hasta que llegamos a evaluarlo a que el títere en realidad no era que se la robaba, sino que simplemente se quedaba y no ayudaba. Y ahí, de vuelta, no, nada. Y bueno, y terminamos concluyendo de que sí hay una clara preferencia hacia... pero lo que claramente siempre preferían más al que había ayudado al de Argentina versus al que había ayudado al de Brasil. Entonces terminamos, digamos, concluyendo que había un claro favoritismo grupal, pero que no había una clara tendencia hacia el prejuicio grupal. Digamos, claro, hacia el prejuicio herir al otro grupo. Exactamente. Okay. Exactamente. Wow. Al menos en estos niños que evaluamos, que era cierto que son distintos a los de la investigación inicial, quizás que algo sucede en el desarrollo de los niños que son bebés. Nosotros trabajamos con niños a partir de 4 años. Okay. O sea, puede suceder algo claro, entre el año y medio y los 4, que esto desaparece, posiblemente por el procesamiento de las normas morales y por la influencia fuerte que tiene la educación preescolar y la educación de los padres en lo que está bien y lo que está mal. Que ya está súper claro esa edad, entonces lo que está mal y para todos. Y capaz vuelva otra vez esa tendencia cuando uno es ya adolescente. Sí, en realidad lo que muestran las tendencias es que justamente cuando los niños internalizan las reglas de justicia a veces son bastante inflexibles, ¿no? Con estas normas de que esto está mal y está mal para todos. Y lo que sucede en el desarrollo, particularmente en la adolescencia, cuando yo básicamente está muy influido por lo social, ahí los niños aprenden a integrar mejor lo que son estas normas morales con más flexibilidad, lo que son las normas sociales y lo que son mis intereses particulares. Claro. O mi individualidad. Hay más estímulos, más variables. Convertirse en adulto sería encontrar de alguna manera poder equilibrar un poco todos estos aspectos, ¿no? Okay. Y una pregunta que tengo que me está dando es, usted mencionó que es madre, va a ser otra vez madre dentro de poco, y quiero saber que si usted ve a sus hijos, a su hija, de manera como de psicóloga a veces también, a ver cómo es que se está desarrollando, cómo ha impactado su rol como madre siendo científica y psicóloga. Bien, por supuesto que nosotros no somos ajenos es una pregunta que conversamos mucho con los colegas que trabajamos en el mismo ámbito. Y es obviamente que es, Piaget, ¿no? Sus participantes de investigación fueron sus hijos, todos lo conocemos. Sería como el pionero de las investigaciones en el desarrollo infantil. Y es verdad que uno ve en sus hijos todo, pero yo no siento que estoy continuamente, porque algo también que yo he aprendido de la investigación y también de trabajar mucho con niños, es que realmente cada niño es diferente, ¿no? Entonces, todas estas cosas, estamos hablando de promedios, de generalidades, pero después los chicos hacen, digamos, y uno de los grandes desafíos de la investigación en desarrollo infantil es la heterogeneidad, ¿no? Nosotros en ciencia trabajamos con normas y asumimos y buscamos y hacemos test estadísticos que están basados en la distribución normal,
digamos, en la famosa curva de Gauss, y en los niños esa curva de Gauss. Casi no existe. Y genera se puede muchísimos hacer, desafíos. Investigaciones con gemelos, ¿verdad? También. Sí, claro, hay un montón Pero de igual hay investigaciones. muchas diferencias entre, no es que son personas, aunque tengan el ADN igual, no significa que sean la misma persona. Porque la influencia que tiene la crianza sobre los Claro. procesos, sobre el comportamiento y los procesos cognitivos es enorme. Sí, sí, sí. Entonces, pero uno va probando cosas todo el tiempo. Sí. Y además de que vas haciendo todo el tiempo las cosas que sabes que hay que hacer, digamos, Sí, que sí. están buenas. Voy a decir el ejemplo más obvio, digamos, ya hay muchísimos años de investigación en desarrollo infantil y en neurociencias acerca de la importancia de la estimulación del lenguaje desde muy temprana edad. Ujú. Entonces, bueno, digamos, sí, no he parado nunca de hablarle a mi hijo, le cuento cuentos desde que tiene 3 años y realmente se nota, por ejemplo, con respecto a la atención que le muestra a los cuentos, a los libros y a la lectura, Ajá. muchísimo más que con respecto a otros niños, porque obviamente yo lo estimulé más para eso. Pero después hay otras cosas que uno estimula y los chicos responden o no responden. Ajá. Así que, pero bueno, sí, obviamente a veces uno está un poquito más alerta de ciertas cosas que pueden pasar, a veces un poquito sobre alerta. Sí. Y ahí son los otros que te tienen que decir, pará. Sí, sí. Pero es bueno, como no hay realmente una línea entre ser científica y ser madre. Es como uno va observando y utilizando su conocimiento para tratar de moldear su hijo de la manera de que se siente correcto, ¿verdad? sí, y por aparte porque el trabajo de ser científico no es que uno llega, se sienta acá, cierro mi computadora, vuelvo a mi casa y se acaba. No Sí, se acaba nunca. Claro, exacto. Digamos. Eso sí, la ciencia nunca descansa, eso es No lo que descansa, decimos. nosotros trabajamos los fines de semana, trabajamos Ajá. durante las noches, ahora mucho menos que antes de que soy madre, porque tengo mis limitaciones. Mi Claro. niño tiene 3 años y ahora próximamente voy a tener uno nuevo, entonces bueno, ya tanto como trabajar tanto de noche o trabajar tanto los fines de semana, ya podría decir que no lo puedo hacer tanto como antes, Ajá. pero la realidad es que la vida en medio de la ciencia es, así como también uno por ahí se puede tomar, no tiene que seguir estas reglas o Claro. por ahí a veces vas medio en contramano a la gente, ¿no? Ajá. Digamos, tenés mucha más flexibilidad, Sí, pero la realidad es que estás continuamente. claro. Y bueno, y esa es otra pregunta que le quería hacer, es cómo le ha ido como mujer en la neurociencia o en la ciencia. Yo sé que está predominado por hombres tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Hay muchos prejuicios ya y obviamente machismo latino. ¿Y cómo fue su experiencia siendo mujer y también madre? ¿Y cómo lidió con obstáculos que se presentaron? Ujú. Bueno, a ver, el principal tema aquí, al menos en Argentina, voy a contar cómo estamos de números con respecto a la paridad de géneros, ¿no? O a la desigualdad de géneros en la ciencia, y tenemos buenos niveles de paridad en lo que es el nivel de doctorado, obviamente que no en el nivel de la elección, por ejemplo, de ciencias o de disciplinas científicas que están más asociadas con la ingeniería, las matemáticas, las STEAM, digamos. Ujú, ujú. Pero después lo que es acceso, por ejemplo, a doctorados o mujeres que se encuentran haciendo un doctorado, tenemos es bastante similar el número de varones o mujeres. Incluso al ingreso a la carrera científica, ya un paso más, ¿no? También está bien, pero si hablamos de unos escalafones más altos, ahí sí hay una diferencia muy grande. Con posiciones de profesores o de Claro, investigadores. o Ok. de investigadores en las categorías más altas, ¿no? Ok, Digamos. ok. En la categoría más baja de los investigadores estamos más o menos bien. Ujú. De hecho, creo que hay hasta un poquito más de mujeres, o sea que las mujeres ingresan al sistema. Ajá, Lo que no pueden hacer es seguir escalando mucho más alto, ¿no? ajá. Y si uno mira la franja etaria en la que esas personas están escalando, es la franja etaria en donde uno es madre y los niños son pequeños, ¿no? Sí. Así que bueno, ese es el gran problema, ¿no? Poder como continuar y poder llegar a esos puestos. Yo es lo que un poco empiezo a sentir ahora. La verdad es que no, hasta ahora antes no había sentido muchas como cuestiones, sí, por supuesto, digamos, cuestiones que uno ya naturaliza por vivir en Argentina, por vivir que tienen que ver con el machismo.
digamos, pero cuestiones que dentro de todo uno básicamente, nada, era más como que uno las podía poner sobre la mesa y no había tantas dificultades, pero para poder seguir creciendo, ¿no? Y bueno, nada, uno necesita básicamente poder disponer de más tiempo, que tu voz sea más escuchada, o al menos que no haya, digamos, una importancia más a la voz de un hombre por ser hombre. Como digo, que en los niveles más altos sí se siente mucho y es muy complejo, porque como dije previamente, o sea, ahora lejos de, o sea, encima hay menos tiempo, hay, bueno, y claro, y como dijimos, la ciencia nunca descansa y uno que están todo el tiempo en el laboratorio, no tienen hijos o tienen esposas o lo que sea. O hay otras personas que se están a cargo de esas, que se están haciendo cargo de esas tareas de crianza. De hecho, a mí una de las cosas que, siendo madre, digo, y siempre habiendo querido ser madre, digamos, yo elegí, desde hace muchos años elegí esto para mi vida. Y siempre me imaginé que esto iba a pasar y digo, y conozco muchas madres y digamos, y siempre me sentí como muy ajena, porque hay muchas personas que les pasa que tienen hijos y se encuentran como con un panorama que no existían. Yo siento que pese a haberme preparado y haberme imaginado y no haber estado nunca tan lejos de ese mundo, me asombró mucho cómo básicamente las personas iban a pretender lo mismo de mí que antes. ¿No? Porque claramente que yo no puedo ahora, ¿cómo voy a hacer para trabajar? O sea, teniendo un nene que digamos que le tengo que dar digamos el pecho, que tiene 6 meses para trabajar, producir, porque no duermo a la noche y porque obviamente que mis funciones cognitivas por no poder dormir no están funcionando bien. ¿Cómo tener esa expectativa aún? Sí. Claro, ¿cómo no? Digamos, y lógicamente que yo no puedo ser la misma, ¿no? Y la verdad es que estamos lejos también de legislaciones y de leyes que contemplen esas cuestiones básicas con que esperen, denme más tiempo. Eso no es solamente aquí, creo que es en todos lugares, se está intentando como alargar, no sé cómo se dice en español, pero leave of absence por tanto el hombre ampliar las licencias. Sí, como de maternidad y paternidad. Exacto, exacto, porque, o sea, simplemente sí vivimos en sociedades capitalistas donde la producción y además en la academia, publicar, todo esto está como que muy... hay mucha presión para hacer eso, pero también como entender que las personas tienen sus vidas personales, que el trabajo no es todo y que justamente hacemos ciencia demostrando la importancia de crianza y la importancia de un buen hogar y todas estas cosas y hacemos lo contrario por la sociedad misma. Pero ¿cómo hizo para como ser, o sea, marcar estas líneas con estas personas para las que capaz estén considerando tener hijos o también están teniendo hijos en la ciencia? Tipo, uno tiene, me imagino, que ser firme por un lado, pero por otro lado entender que de dónde salen esas expectativas. Yo creo que lo primero es justamente luchar o trabajar digamos, como sociedad para generar justamente los espacios de reconocimiento, los espacios de ayuda, los espacios como de ampliar licencias o ofrecer justamente, bueno, hay en muchos lugares o muchas universidades que están los sitios de cuidado, ¿no? Para los, digamos, de jardines de infantes o guarderías. Sí, en la universidad dentro misma. de, digamos, todas estas cosas realmente amplían todas esas posibilidades a que también, digamos, no sean solamente las madres, sino que pueda ser como repartido. Creo que esto es como lo esencial, porque si eso no existe podemos llenarnos, realmente son como dificultades, barreras fácticas. Sí. Todo esto, ¿no? Como crear la infraestructura para claro, infraestructura, legislaciones, ¿no? Y después, no tengo mucho para decir, porque es un súper debate, ¿no? Porque creo que a las mujeres nos pasa mucho el que nos encontramos con una imposición, de alguna manera con una demanda social, un mandato, el famoso mandato social, de ser madre, ocuparse, ser buena madre, la famosa culpa que decimos mucho entre las madres por no serlo, y el deseo de serlo como yo quiero, y bueno, y a veces y también esto querer es difícil, salir adelante en la carrera. Y también querer salir adelante. Sí.
Bueno, no creo que lo vamos a solucionar con una conversación, pero creo que es importante resaltar esto y que dentro de la ciencia y fuera de la ciencia también es algo sumamente necesario y creo que poco a poco la sociedad va cambiando y progresando, pero como usted dijo, podemos hablar todo lo que queramos, pero sin esa infraestructura que pueda ayudar a las madres y el cambio de percepción, por decir, global o más nacional, no podemos hacer estos cambios. Pero sí, me quedé pensando sí en no abandonar las luchas cotidianas, ¿no? En el hogar, hay muchas cosas instaladas, de que es obvio que uno se tiene que hacer cargo de muchísimas más cuestiones que tienen que ver con el cuidado y la crianza que los hombres. Y estas son cosas muy sutiles que a veces generan muchos roces o muchos choques porque no siempre cuesta mucho que el otro los vea porque están tan naturalizadas. Y entonces estar muy atento, esto ayuda bastante. Estar muy atento y sí, no abandonar la lucha. Claro. Bueno, volviendo otra vez a la ciencia, quiero hablar más sobre el autismo y déficit de atención en los niños. Y algo que no sé si son mitos o me dirá usted, es por ejemplo que un niño que tiene déficit de atención no se puede concentrar en nada, que son muy hiperactivos, que no les importa las reglas. Y quiero saber qué tan cierto es eso. Bien. Primero que hay distintos grados, ¿no? Digamos, no el hecho de tener ese diagnóstico va a implicar para todos los niños lo mismo, ¿no? Digamos, esto que hablaba antes, la heterogeneidad de los niños, también está en los trastornos y está aún mucho más. Una característica central de los trastornos del desarrollo es la superheterogeneidad y el perfil de dificultades, pero también fortalezas. Son niños, los trastornos, una cuestión como muy típica de los trastornos del desarrollo, que son niños que a veces se destacan mucho en algo. Pero por el otro lado, la otra contracara es esto. Hay como un desfasaje aquí en el perfil de habilidades que estos niños están desarrollando. A veces también esto es lo que hace que los diagnósticos tempranos sean difíciles. Porque a veces hay compensaciones que se dicen, ¿no? Porque de repente, bueno, esto tan bueno que hace, compensa esto y a veces las cosas no son tan visibles. A veces sí, digamos, pero... Entonces, no hay como decir esto. De hecho, hay diagnósticos de déficit atencional que llegan tarde. Hay perfiles, dentro del déficit atencional tenés perfiles hiperactivos que se diagnostican más temprano porque aparecen en el jardín de infantes, ¿no? Niños que ya no pueden responder a consignas o que son muy disfuncionales en la sala. Pero otros perfiles que es el perfil desatento. No son chicos que, dicho mal y pronto, molestan tanto como los hiperactivos, pero que sí van a tener, por ejemplo, en los primeros años ya de la primaria, les va a ir mal, digamos, o se van a sacar peores notas por el perfil desatento. Entonces, primero esto, ¿no? Entender que no todo es así. Grados, claro. Hay chicos que necesitan medicación, hay chicos que no. Justamente eso también le quería preguntar, que cuál es su opinión en dar medicación como sabemos, el cerebro está muy en desarrollo en esas edades tempranas. Y bueno, le hago esta pregunta a los científicos que tratan con estos grupos también. Bien. También no se puede, yo no voy a decir estoy a favor de la medicación cuando esa medicación es necesaria, creo que sí, que no, en casos, digamos, que realmente, digamos, y los años que lleva la investigación demostrando los beneficios, los amplios beneficios que esto da en cuanto a la adaptabilidad de los niños, la medicación, básicamente les permite procesar información que de otro modo no le pueden procesar sin la medicación. Yo diría que no tiene realmente sentido oponerse a eso, ¿sí? Pero no creo que todos los casos se deban medicar, ¿sí? Lo importante es tener un profesional de confianza, ante la duda hacer interconsultas y hacer pero creo que, digamos, ni una cosa ni otra. Sí, justamente estaba hablando en otra entrevista que, bueno, básicamente era si uno ya está predispuesto a no recibir estímulos de buena manera, entonces eso a lo largo de la vida va a impactar también. Claro. Y eso es necesario porque hay muchas personas que tienen la
concepción que, ok, si ya empiezo con este medicamento de temprano, capaz más cuando sea adulto tenga predisposiciones a ser drogadicto o algo así, que no es necesariamente correcto. No, esos son mitos. Son mitos, claro, y justamente a través de estas conversaciones como conversar cuáles son mitos sociales y qué es la realidad de la ciencia. Claro. No, esta medicación primero obviamente son psicofármacos, digamos que alteran procesos que tienen que ver con, digamos, que ocurren, digamos, en el cerebro, pero no, digamos, no generan una dependencia, o sea, hacia cualquier tipo de psicofármacos. No es que entonces me van a generar adicción a cualquier tipo de psicofármacos. Sí generan obviamente efectos de cualquier psicofármaco, ciertos tipos de dependencia, si ese tipo de, digamos, de psicofármaco que se está consumiendo, o, digamos, o efectos como de abstinencia, pero que están súper controlados y bien estudiados en los niños. O sea, no es que estamos lanzando a un lugar claro, desconocido. Y además de que es importante decirlo, de que esto va variando a lo largo del desarrollo. O sea, estos psicofármacos a veces son esenciales durante el periodo en el cual está el desarrollo, digamos, de los mecanismos cerebrales que tienen que ver con el control de impulsos. Y una vez que estos se alcanzaron a desarrollar, por ahí estos psicofármacos no vuelven a ser necesarios hasta tanto y en cuanto, o hasta que se generen como nuevas situaciones en las cuales se vuelve a demandar de manera temporaria. Entonces, tal como vamos cambiando de personalidad, de todo eso, uno cuando va desarrollando, y es importante como siempre mantener atención a cómo va desarrollando el niño, cómo cambia su comportamiento y obviamente tener esa cercanía con el profesional que le está tratando. Usted mencionó, bueno, en la presentación que le di, y sé también por sus publicaciones, que también estudia el desarrollo de niños neurotípicos en comparación a neuroatípicos, por decir, que tienen autismo y trastorno de déficit atencional. Y quiero saber cuáles son las diferencias en toma de decisiones, capaz moralidad, que ha encontrado. Bien. En estos aspectos que particularmente yo estudié, centrándome en el procesamiento de claves atencionales y en el procesamiento de toma de decisiones monetarias y sociales, ¿no? Con respecto a las claves como atencionales, estudiamos como distintos niveles de procesamiento de información, un procesamiento de información más centrado en los detalles, ¿sí? Y en el autismo, más centrado en los detalles, con una alta, digamos, efectividad en la detección de detalles, y una alta capacidad de alguna manera disfuncional o atípica en lo que es el captar como anormalidades, digamos, del entorno, ¿sí? Que es todo lo opuesto al perfil del déficit atencional, el efecto de la mosquita volando, ¿no? La mosquita volando, como digamos, te estoy hablando no sé qué porque justo pasó una mosca y no me pude concentrar. Sí, sería el perfil digamos, de los niños con trastorno del espectro autista, sería decir, si yo estoy hablando con vos y este es el objetivo, puede pasar una bomba por acá por el costado, estoy llevando al extremo, ¿no? Sí. Y eso no me va a importar. Entonces encontramos como ese perfil opuesto, ¿no? Por un lado, una alta distractibilidad frente a estímulos irrelevantes, y otra como un foco demasiado excesivo, porque tampoco es normal que yo me pasé, digamos, dije una bomba, ¿no? Ejemplo, que no me pueda afectar en nada, ¿no? Y esto afecta obviamente que, digamos, tiene su correlato en la sintomatología, ¿no? Una de las características que reportan los padres de los niños con trastorno del espectro autista es que, bueno, que es el síntoma diagnóstico de los intereses restringidos y los comportamientos repetitivos, ¿no? Como la capacidad de aislarse en su mundo, solamente estar en lo que les interesa, y que les cueste mucho como salir de ahí, ¿no? Claro. O que les cause también estrés. O que les cause mucho estrés, la hipersensibilidad sensorial, la hipersensibilidad, exactamente. Claro, esto es interesante porque esto los lleva, digamos, ahí nosotros encontramos como una teoría
del cual tratar de entender estos resultados, que también explica el efecto contrario, que es la hipersensibilidad a ese mundo poco predecible de lo que va a pasar. Y con respecto a la toma de decisiones, lo que observamos en los niños con déficit atencional es de alguna manera mucha sensibilidad a obtener ganancias, cuando hablamos de toma de decisiones como monetarias, una hipersensibilidad a las ganancias, a las recompensas, que también está reportado, ¿sí? En estos niños, digamos como, bueno, a nivel como de comportamiento, de que son como, están muy atentos a obtener ganancias y como en el corto plazo, ¿no? Y dificultades entonces para recibir las pérdidas o incluso para aprender de estas pérdidas o este feedback negativo. Es como más inmediato la recompensa, eso buscan. Más, sí, sería como una hipersensibilidad a la recompensa inmediata, ¿sí? Un valor muy fuerte que tiene la recompensa inmediata. ¿Sí? Entonces la recompensa cuando pasa en el tiempo, de repente cae y casi que pierde todo su valor, porque si me la entregas... Es algo temporal, si claro. Hay algo ahí con el tiempo. Por ejemplo, el valor si de la uno recompensa. dice... si como famoso este experimento de la galletita y se va al investigador y dice, no te comas esta galletita, porque si esperas unos 10 minutos, lo que sea, te traigo 2 galletitas, y se van, ¿verdad? Y ven ahí con una cámara qué hace los niños y los que pueden esperar, ¿verdad? Las 2 galletitas y otros que se comen ahí de inmediato. Exactamente. El perfil de niños con diagnóstico de déficit atencional serían los que no pueden esperar. Sería el perfil típico, de nuevo. Esto hay muchísima variedad de niños. Claro. ¿Sí? Porque también otra cosa muy típica o muy común en los trastornos del desarrollo es la comorbilidad. Bueno, en general en la psiquiatría, en la digamos, en todos los trastornos neuropsiquiátricos en general, también en la vida adulta también. Pero en los niños es muy particular. Entonces a veces esta comorbilidad quiere decir que tenés como 2 diagnósticos, uno principal y uno secundario, ¿no? A veces entonces este secundario se compensa o justamente realza alguno de estos síntomas. Entonces por eso también eso como que agrava la heterogeneidad que uno puede observar frente a un mismo diagnóstico. Sí. ¿Cuáles son las comorbilidades de déficit de atención, por ejemplo? Hay mucha comorbilidad entre autismo y déficit atencional. Más al revés, o sea, más entre autismo y déficit atencional, como digamos principal. Trastorno del espectro autista, secundario, déficit atencional, sobre todo en los años de escolaridad, digamos, de los niños. ¿Cómo presentan esos niños? Porque por un lado, cuando estábamos diciendo, es como hiper atención en algo y después como falta de atención. Entonces sí, sería muy difícil diagnosticar a ese niño que tiene los 2. Sí, a ver, de nuevo, hay algo que es central y como los síntomas centrales, que son centrales de ese diagnóstico, son los más relevantes. Los más relevantes en cuanto a que son los que causan más perturbaciones en la vida cotidiana, en la interacción con los demás, en el desempeño, digamos, disfunciones en la familia, ¿no? Conflictos en la familia, relacionarse con los demás, que les vaya mal en el colegio, como a dónde está el principal problema, ese sería. Y después hay otros problemitas agregados que ayudan. Ese sería como el mecanismo básico. Entiendo. Pero hay un montón, digamos, con el trastorno del espectro autista está, digamos, también todos los trastornos de comportamiento, están todos también, digamos, el trastorno obsesivo, está esquizofrenia, también a veces hay muchos. Eso justamente también es otra pregunta que le quería hacer, en el nombre se dice trastorno de autismo, ¿verdad? Pero nosotros cuando nos referimos a personas autistas, decimos personas autistas en vez de decir es una persona que tiene trastorno de autismo. ¿Y cuál es la diferencia entre un trastorno y una enfermedad? Donde hay como, sé que en el DSM-5 tienen categorías, pero clínicamente y comportamentalmente, ¿cuál es la diferencia? Bien.
A mí me gusta decirlo que no es, o sea, una enfermedad, no pensemos en una gripe, ¿no? De que está un tiempo y que uno se lo cura. ¿No? Lo puede curar con una vacuna, lo puede curar con un medicamento, a veces con el mismo paso del tiempo, ¿no? Se cura. Los trastornos, este tipo de trastornos, tienen que ver con capacidades de cómo se procesa información, y es algo que no se cura. Se puede, sin dudas, llegar a mejorar un montón, digamos, la capacidad de mejora es enorme. Con la depresión. Claro, okay. claro. Digamos, y eso no quiere decir que uno vaya, pero es, de hecho, como la nueva tendencia dentro del trastorno de espectro autista es llamarle condición, ¿no? Porque esto de los trastornos está como muy asociado a los déficits y a lo clínico, a la medicina como de la enfermedad, ¿no? A mí me gusta más la palabra de llamarlo condición, porque es como decir, bueno, una particularidad es la perspectiva de la neurodiversidad. Como es una particularidad de una manera, son aspectos típicos, limitaciones, barreras o digámoslo como esquemas, ¿sí? Para procesar información de una manera, ¿sí? No quiere decir que estos esquemas o esto vaya a hacer que uno lo vaya a limitar toda la vida a tener estos intereses restrictivos. Pero toda la vida va a ser eso lo que va a predominar y va a ser como de alguna manera una lucha, ¿no? Por abrir o por salir de este pequeño mundo. Entiendo. ¿Sí? Porque hay una fuerte tendencia desde la manera en que procesan información a enfocarse en esto. ¿Sí? Entonces, o sea, sería mejor para enseñarles a los oyentes también cómo referirse a personas que tienen autismo. ¿Sería una condición? Sí, después hay personas que tienen, digamos, que prefieren, digamos, esto no hay un acuerdo generalizado, ¿no? Estoy mencionando las distintas, digo, con esto de enfermedad, trastorno, y digo, bueno, si hablamos como de estar... Claro, técnicamente cómo. Claro. Creo que ahora lo que está sucediendo mucho y es un gran movimiento es decir eso de neurotípico y neuroatípico, porque saca ese tono negativo que tenían por mucho tiempo, ser autista o tener cualquier déficit, hasta tener depresión. Antes se pensaba que era como algo que se contagiaba, la homosexualidad también, algo que se está cambiando en nuestra sociedad. Pero eso es algo que me interesó mucho cuando empezó a ser más normalizado de neurotípico y neuroatípico. Y eso no es que le cambia a la persona, ¿entiendes? Sí, exacto, sí. Después... esto cuando dijiste el contagio de la homosexualidad, me acordé de todo, que fue un gran tema de las vacunas y el autismo, ¿no? De que sí, por favor, hablemos de eso, porque es muy relevante y como vimos hasta en la pandemia, cómo fue la reacción a las vacunas y todo, que no vamos a entrar mucho porque es más político, pero esto de que las vacunas causa autismo, sí, que se dijo, se publicó, la historia es que se publicó, lo publicó un médico, no recuerdo ahora si era psiquiatra, pero publicó un paper sobre esto, mostrando un componente en realidad con el cual se conservan las vacunas, que se daba en los niños, y bueno, y ni hablar de un montón de reportes de madres diciendo de que antes de eso, o sea, a partir de esa vacuna, el niño cambió completamente. Bueno, esa investigación, ese paper lo bajaron, uno si lo va a buscar hoy no lo encuentra, porque fue desestimado, digamos, esto pocas veces sucede en la investigación científica de que se decide dar de baja un artículo, o sea que el journal decide sacarlo de la publicación, normalmente se rectifican, ¿no? Claro. Esto es tampoco tan común, pero a veces uno encuentra rectificaciones de ciertos errores que pueden tener los artículos. Bueno, aquí directamente se dio de baja, y bueno, y esto, el mito corrió. El mito corrió con muchos reportes subjetivos, y bueno, y la verdad es que no hay evidencia respaldatoria de nada de esto. Sí. O sea, de hecho, no sé, seguro que intentaron replicar
estas evidencias que publicó. Sí, no. Digamos, pero se demostró que no, que el efecto no existía. Ok. De hecho, voy a incluir en la descripción estas publicaciones que salieron después mostrando que no había efecto y no es causalidad, porque creo que con solo decirlo no es suficiente. Uno tiene que mostrar, ok, miren, aquí están los datos para que vean ustedes mismos. Sé que seguro va a haber muchos comentarios en este video, pero creo que es importante hablar de estos temas porque son muy relevantes y es un peligro, tan como el niño como para la sociedad. Exactamente. Misma. No es que salieron de ninguna parte las vacunas. Sí, el tema de la vacunación es un tema sensible socialmente. Y es un tema sensible también para estudiar esto de la cooperación. Exacto, sí. Que alude mucho a mecanismos de que, bueno, yo como individuo me da miedo, no me quiero vacunar y bueno, y en realidad sí, estamos justamente generando daños a, digamos. En la pandemia, como esa decisión de o me vacuno para el bienestar de la sociedad, del mundo, o no, porque tengo, estos prejuicios de lo que significa eso. Bueno, doctora, concluimos la conversación. Quiero saber si tiene algún consejo para los estudiantes, los oyentes hispanos jóvenes que estén escuchando, que se interesen en la neurociencia y la psicología. Bien, un consejo que a mí siempre me gusta dar es que que traten de hacer algo. A veces uno no siempre va a hacer, y esto hay que decirlo también, todo lo que uno quiere. Te vas a encontrar haciendo muchas cosas que tenés que hacer porque es la línea de trabajo de tu tutor o de tu supervisor. Y eso no está mal porque uno aprende, digamos, tiene que ser guiado por otras personas. Pero está bueno en este camino que es difícil a veces. Estamos contando todas cosas buenas y no las malas. Podríamos tener otro episodio de toda la parte, digamos, todos los fracasos o toda que es normal. Que es normal, sí, por eso y está lleno. Entonces hay que tener una alta motivación que esté guiado por objetivos como personales, ¿no? Ajá. Entonces tratar de orientarse dentro de lo posible por aquellas preguntas o por aquellas cuestiones que tienen que ver, que están ahí, ¿no? Que están ahí adentro nuestro. Que uno se motiva personalmente, sí. Y elegirlo un poquito por ahí, no olvidarse y también que eso sea como el rescate, ¿no? El mecanismo de rescate para esos momentos de crisis. Bueno, no olvidarse que uno lo está haciendo para eso. Quizás que eso me sirve a mí. Hay otras personas que les sirve, el mantenerse como con los objetivos a largo plazo de éxito o de carrera. A mí me ha servido mucho no olvidarse por qué y para qué estoy haciendo eso. Cierto, ¿no? Cierto. Hasta eso a mí me ayuda ese consejo, porque a veces es cierto, uno se cae porque no están saliendo los resultados que uno quiere, porque le rechazaron la publicación o porque los reviewers te dijeron algo más, no sé, no tan bueno por lo que escribiste. Y la verdad que ser académico es difícil, pero como usted dijo, tener ese drive propio, esa motivación que sale del corazón, por decir, ayuda muchísimo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por hablar conmigo, hacer el tiempo y estoy muy feliz de haber tenido una conversación tan dinámica y tan relevante. No, muchísimas gracias a vos, Jessica, por el interés y también por la propuesta esta que estás desarrollando de estos episodios. Gracias. Si disfrutaste nuestro contenido, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte al canal de Mi Última Neurona para estar al tanto de los nuevos episodios.